Esta es la segunda parte de la clase. Esta parte de la clase es completamente práctica. Pero ahí les voy a dejar la parte teórica. Para mí no es funcional hacerlo así, porque esta parte ya es la parte que tú vas a aplicar cuando te toque grabar para que el raccord sea perfecto. ¿Sí me entiendes? También, sí. Sí. Que estoy admitiendo a Kisai, que siempre llega de último. Entonces, mira, tipos de continuidad. En la obra visual tenemos continuidad en el espacio. En la clase anterior estábamos viendo, ahora es que está entrando, en la clase anterior estábamos viendo la continuidad en el espacio y esto tiene que ver con la dirección de los personajes, sujetos y sus miradas. Por eso hay un raccord que se llama dirección de mirada. Segundo se llama continuidad en el movimiento y su axioma o su ley es cortar sobre la acción. Eh, Significa que entre dos planos una acción puede hacer que exista raccord, o sea, que exista la sensación de que no hay división entre un plano y otro. Hay que ver unos ejemplos para entender eso. Continuidad temporal. Oh, oh, ¿quién está hablando? Yo que solamente se ve la pantalla del computador, el escritorio, que no se ve la diapositiva. Esa es la diapositiva. ¿Quién está viendo la diapositiva? Nah, yo no la veo, estoy preguntando que acabo de llegar. Y yo estoy preguntando, por eso voy a Que no preguntar. se ve la diapositiva. Por eso voy a preguntar que si se... Profe, yo tampoco puedo ver la diapositiva, aún no la han puesto. Por eso voy a preguntar que si están viendo alguna diapositiva ahí, pero como no me contestaban, yo consideré que sí se veía. No, nada, profe, todavía Ah, no sale. Yo Caramba, pensé que Taira. ¿qué era que usted estaba hablando ahí? no, quizás tú estás perdido, hombre. Hombre. Caramba, Taira. Ahora, espérate ahí que entre, ahora me dice, a ver. Así es la diapositiva. No, no, yo no la veo. Yo no la veo. Yo no la veo tampoco, profe. No, profe, no sale la diapositiva. Y ahora, Ahora sí. No, Ahora sí. Ahora sí, tipo de continuidad. pero es que llega quizá y forma el desorden. Quizás tú siempre con la vaina. Pero ¿por qué yo soy yo? Bueno, mira, a ver, en la clase anterior vimos algo que se llama continuidad en el espacio. Continuidad en el espacio, hay gente que está llegando a ver, tiene que ver con las líneas virtuales, la dirección de los personajes y de sus gestos. O sea que eso se llama continuidad en las miradas. Cuando las miradas están enfrentadas en Apaguen los micrófonos. en planos diferentes, eso se le llama continuidad en la mirada, que eso hace parte de un concepto más grande que se llama continuidad en el espacio. El segundo eje es continuidad en el movimiento. Y su ley, axioma, es ley. Su ley es cortar sobre la acción. Eso significa que los movimientos se pueden dividir en dos planos diferentes, pero si son del mismo personaje, puede empezar el movimiento en un plano y terminar en el otro, y eso va a disfrazar el cambio de plano. Por eso se le llama continuidad en el movimiento y su ley es cortar en la acción. Continuidad temporal tiene que ver con el tiempo fílmico, entre comillas, la elipsis. Básicamente es la elipsis. O sea, nada más vamos a mostrar lo que necesitamos para que avance la historia. Continuidad en el vestuario es como lo más claro que tenemos, porque en una misma escena y una misma secuencia, si la unión es temporal, eso tiene que ver con qué. Con que entonces el personaje debe mantener la misma ropa y el mismo maquillaje y la misma posición.
Continuidad en la iluminación tiene que ver con el balance de blancos, con el white balance directamente. Eso quiere decir que si estamos dentro de un mismo espacio, entre comillas, una escena, deberíamos mantener el mismo balance de color, o sea, mantener un tipo de iluminación consistente para que signifique que estamos en la misma parte o en el mismo espacio. Continuidad en la interpretación tiene que ver con los actores y eso tiene que ver con el tono de voz y la expresión que tiene en determinada escena como tal. Puede hablarse también de secuencia. Acuérdense que escena y secuencia no son iguales. Hay que tener en cuenta que la edición, no estoy hablando directamente del proceso de montaje, sino la edición, o sea, el proceso de armado. En la edición se establece la estructura, el contenido, la intensidad y el ritmo, que sería la intención general de toda producción. Ahora sí, miren que ahora ya no estamos hablando de montaje, sino continuidad en la edición como tal. Entonces, en la edición lo que nosotros hacemos para armar una secuencia es sugerir una sucesión de eventos que deben estar en orden, entre comillas, en orden. Para diferentes editores existen diferentes soluciones de continuidad. O sea, varios editores que estén trabajando con el mismo material no te van a dar directamente la misma secuencia, no te la van a dar igual con nada. Siempre van a tener interpretaciones diferentes. Aquí hay unos ejemplos que esto es para hacer dinámica en la clase, así que necesito que lo veas. Voy a meter aquí otra persona que está llegando ahora. No lo vamos a leer, sino que lo vamos a ver mejor. Miremos estos dos planos, miremos este plano al inicio. No puse el plano horizontal porque pues no me cabe la otra imagen. Y me interesa más que vean la expresión que tiene este señor. Aquí lo notamos que está como asustado. Más el plano siguiente que sería este señor que está disparando. La idea es que te des cuenta que la posición o el número del plano va a cambiar siempre la idea. Por eso te digo que diferentes editores tienen diferentes soluciones de edición como tal. Miremos si intercambiamos la posición y aquí el contenido es completamente diferente. Ahora les pregunto yo, para ustedes, ¿cuál de las dos es más impresionante? La primera es más agresiva, la segunda es más agresiva que la primera. La segunda es más agresiva. Bueno, yo esta pregunta la Esta que hago está ahora mismo Ajá. es más agresiva que la primera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ve enseguida el arma. Por el Porque ve enseguida el arma. Lo que vemos es el arma. Ajá. O sea, ves enseguida el arma y ya después vas a la reacción de la persona. Se tiende a ser un poco más Yo creo que la primera fuerte da la más imagen. expectativa, o sea, porque si no nos dan segunda- algo previo a la cara, solamente a la expresión, solamente como que interpretaríamos que hay algo, pero no sabemos qué es. Ya luego se vería pues la pistola y entenderíamos todo. Para mí que tendría más sentido. la primera es más dramática, la segunda es más de acción. Como lo interpretaría yo. Ve que los dos conceptos sí funcionan, pero deben tener su... Sí funciona. Mira, esto es lo anterior. En la anterior Todo primero depende de la intención que tenga pues el, el director. el director El editor. y el montajista. Bueno, eso. Bueno, mira, Montajista. en la primera vemos que hay una expresión, pero no sabemos por qué. Y después aparece el arma y entonces se vuelve suspensiva la cosa. Y en la segunda vemos el arma y después es que vemos la expresión. Ah, alguien está ahí, pero no sabemos si le están apuntando a él o está asustado por lo que está viendo. En realidad funcionan las dos, porque hay que saber su intención. Si vemos este orden de ideas, aquí vamos a empezar. Aquí vemos primero unas personas que están corriendo, después vemos fuego y al final hay como una explosión, ahí se está incendiando algo como tal. Miren este orden. Ahora vamos a cambiar el orden para ver si es más impresionante o más dinámico. Así es Ahora vemos primero que hay unas llamas de un edificio. Ahora vemos una explosión y gente que corre. Gente que corre. Ahora veamos una tercera opción. Ahora vemos de lo que está comiendo ahí, César.
Ey, César, ¿qué es lo que estás comiendo ahí? Una empanada ahí, güey. Ey, Bri, tira para acá la empanada. Pero vemos tres tomas. Primero vemos el incendio, ahora vemos que hay gente que está corriendo y finalmente una explosión. Caramba, profe. ¿Qué pasa, Dylan? La empanadita que me hizo mi suegra. Esta es la hora de la cena. Sí, sí, estaba viendo Suegra, mira, suegra. Sí, señor, un hombre que ahora lo atiende. ya que estaba viendo que están repartiendo una empanada Estaba pasando cuarentena donde la suegra. y uno, Rota empanada. y uno acá viendo las diapositivas. Oigan, ¿cuál Yo orden, estoy prestando atención. cuál de los órdenes les parece mejor? De los tres. El ¿Cuál les tercero. parece más dinámico, más El tercero me parece que es mejor. el tercero? El tercero es el que está bien porque da bien el mensaje. Primero ves fuego, después ves personas corriendo y después ves una explosión. El O orden sea, es primero coherente. muestra, Ujú. La tercera versión. es que yo no lo veo ni siquiera tanto como personas corriendo, sino como personas tratando de ayudar, porque él se cuenta que hay dos aparentemente en el piso. Hay unos que se cayeron. Exactamente, creo que Entonces, como que están doy tratando a Christopher más. A ver, para mí es la tercera, por el orden, bueno, la sucesión de los planos, que es fuego, gente corriendo, explosión. Si pongo explosión, fuego y gente corriendo, el orden puede tener sentido, pero es un poco más difícil de interpretarlo. Pero miren, este es no el, podemos Fuego, colocar la No, Justo primero esa, se fuego, colocó gente fuego, corriendo y explosión explosión. y gente corriendo. No, ajá, podemos fuego, colocar primero la gente corriendo, explosión. explosión. exacto, como La dice que- Dylan, la tercera, o sea, la La que está ahora tercera. mismo viendo. Sí, exacto. oigan, miren, Es que igual también, o sea, todo eso depende de la intención, pero creo que, o sea, yo lo vería más a que estas personas quieren ayudar. oigan, miren, esto es Bueno, en la tercera no, en la tercera Porque parece se que están cuenta corriendo, están que hay huyendo, dos pero en la personas que están segunda en el parece que quieren piso. ayudar. el, este ejercicio se hace es para Salieron todas. En para en el darnos tercer cuenta plano de, salieron todos. No. oigan, este ejercicio lo hacemos es para que nos demos cuenta de que cada plano tiene un significado como tal y es como si fuera una oración, lo que estás armando ahí. Entonces, hay formas para, a nivel dramático, o sea, cuando estás trabajando para una película, y hay formas a nivel no dramático, o sea, cuando no estás trabajando para una película, en este caso una película de como tal, sino que lo estás haciendo para periodismo. Los editores funcionan de manera diferente. Para eso que es este ejercicio. Cuando tú quieres ser más suspensivo, como dejar a que el público siempre esté pensando en lo que viene, tú eres más un editor para películas. Pero cuando tú quieres ser preciso con lo que estás mostrando, tú eres más un editor para noticias. O sea, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, eso fue un ejemplo con 3 tomas, pero ahí lo que le estoy poniendo es que imagínate cuando tenga 60 tomas. Eso era un ejercicio que se hace en clase. Entonces, la edición por continuidad lo que busca es guiar al público acerca acerca de los eventos y elementos que debes ver en el momento apropiado. Para eso es que existe la elipsis en la edición como tal. Entonces, tú lo que haces como editor y como montajista es orientar la atención de la persona que está viendo la película. O sea, tú haces ver a la persona lo que necesitas en el momento adecuado. Esa es tu misión como tal, como montajista. Por eso tú a veces dejas cosas en entredicho para que la gente participe más. Entonces, ahí viene el significado del ejemplo. ¿Qué es lo que hace un editor dramático? O sea, una persona que trabaja para cine, para novela, que trabaja con ficción dramática como tal. Él trabaja sobre una premisa que es el uso de lo inesperado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es más interesante ver la película, porque como tú no sabes hacia dónde va la película, siempre quieres ver más. Entonces, la persona que trabaja, el editor que trabaja a nivel dramático, él siempre está dejando espacio para que tú siempre te estés preguntando, ¿y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Por eso él nada más cierra las preguntas de la película al final. No lo hace al comienzo porque imagínate, se acaba la película. Vamos a ver otro ejemplo.
Vamos a ver otro ejemplo, pero en imágenes, porque ahí está escrito. Aquí tenemos una mano tocando la puerta. Hay una persona que está viendo un computador y ahora vemos otra idea que es una puerta se abre a contraluz. Lo siguiente que vemos es un rostro de alguien que se impresiona. Ahora vemos una silueta a contraluz y una persona se asusta como tal y nos damos cuenta que la persona que se asusta es la persona que está en el computador. ¿Mm? Aquí lo que vemos es un ejemplo de cómo se maneja lo dramático. ¿Cierto? Ahí siempre estamos preguntándonos, ¿quién es esa persona que apareció ahí? ¿Por qué se asusta? ¿Qué es lo que viene? Siempre en producción dramática siempre se debe dejar una ventana abierta para las interpretaciones individuales de las personas que están viendo. Eso es lo que convierte al montajista en un artista, como tal. Ahora, lo contrario pasa con el editor de ficción periodística. Este señor lo que es una persona demasiado precisa con las imágenes. Aquí para el ejemplo tenemos la noticia de la presentación de los nuevos billetes de 500,000 pesos. Veamos. ¿Qué es lo que necesitamos ver en la noticia de los billetes de 500,000 pesos? Por ejemplo, aquí yo digo como ejemplo que estamos en plano general de un periodista que está hablando acerca del nuevo billete, pero en realidad lo que necesita ver el público es el billete, el nuevo billete de 500,000 pesos. Eso es lo que necesita ver. Por eso el editor para documentales y para noticias y crónicas es una persona que es muy precisa con lo que está mostrando. Es muy precisa y muy rápido con lo que muestra como tal. Escuchando, ahí está, ahí voy. Entonces, ¿cómo construimos el raccord? ¿Cómo hacemos para construir el raccord como tal? Entonces, la primera regla es que un corte en continuidad o raccord debe ser el primer objetivo. O sea, hacerlo de manera de que no se note de que estamos pasando de un plano a otro. Sigamos, segunda regla. Un corte en continuidad no debe llamar la atención sobre sí mismo. Para no llamar la atención sobre sí mismo necesita las reglas del raccord. Las reglas del raccord. Otra cosa, un corte. Ahora, entendamos que un corte es cuando pasamos de un plano a otro. Hacemos un corte, cuando estamos pasando de un plano a otro. Entonces, la tercera regla es que pasar de un plano a otro debe hacerse en el momento lógico, determinado y apropiado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el momento lógico? ¿Cuál es ese momento lógico? El factor clave en este caso es utilizar las tomas que permiten combinar la acción de una toma a la siguiente. Por eso, una de las frases que más va a utilizar el editor es la acción, porque él necesita que tú en la película lo que veas sean acciones y diálogos. Aquí esta parte en rojo es una película, es un video, un corte de video que tienen en la carpeta. Ahora me voy a dedicar a subir la carpeta de la clase anterior y esta carpeta, porque tiene bastantes videos. Ahora, en esta segunda fase, esta es una parte muy práctica. Esta parte se necesita utilizar cámaras, posiciones y personajes para poder entender con claridad a qué nos referimos con cobertura adecuada de la acción y de las situaciones de la película. Cuando estamos hablando de cobertura es cómo nosotros debemos grabar para que el editor tenga todos los elementos necesarios para poder hacer la edición como debe ser. Ahora sí me entienden. Mira, en realidad estamos hablando de las técnicas de realización para grabar y que tengamos todos los planos necesarios para poder trabajar el montaje. Cuando simplemente para trabajar el montaje nada más tenemos 3 o 4 planos, el montajista no puede hacer su trabajo, porque está amarrado nada más a 4 planos, entonces no tiene que hacer nada sino poner esos que están ahí. Entonces ahí no hay ningún trabajo mental para organizar esos planos en el orden adecuado. Entonces, el director y el realizador son los que le proporcionan los planos al editor.
esta parte en la clase es muy importante porque esta clase nos servía a nosotros para hacer el cortometraje. Por eso es importante esta clase. La parte más importante de nosotros en edición 1 es el raccord como tal. Entonces, ¿cómo debemos grabar un personaje en reposo? Miren que no es difícil. Cuando un personaje está quieto, en una posición, en una escena, está quieto, ¿cómo debemos grabarlo? Cuando estoy diciendo que está quieto, estoy diciendo que no se está movilizando, pero sí puede estar hablando. Entonces, mira, lo normal es que hagamos dos planos. Hagamos un plano abierto, o sea, un plano general, o un plano más grande. Y después hagamos un plano cerrado con el personaje haciendo la misma acción, para que el editor tenga esos dos planos para poder combinar. Mira que esto no es difícil. No es difícil. A veces nos toca que como uno de los planos es muy cerrado, nos toca colocar elementos detrás para que la gente distinga que estamos en la misma escena. O sea, un elemento que sale en el plano general, nos toca entonces también ponerlo en el plano más cerrado, que se note que está ahí dentro, para que para que dé la sensación de raccord. Otra cosa que pasa como cuando estamos trabajando en una escena con un mismo personaje, ve que tenemos que hacer dos planos mínimos, es que la iluminación debe ser igual en los dos planos, para que la continuidad o raccord esté bien hecha, se cumpla. Ahora, ¿cómo grabamos cuando hay acción? Cuando hay una acción dentro de la secuencia. ¿Cómo vamos a hacer para grabar una acción? Bueno, aquí lo que hacíamos era que íbamos al estudio y hacíamos el ejercicio, pero miren, y aquí les explico la parte teórica. Debe hacerse, miren que es lo mismo que lo anterior, debe hacerse un plano general donde se note toda la acción, por ejemplo, una persona entrando al salón, y un plano cerrado de un aspecto importante de esa persona cuando está entrando. Puede ser un plano medio o un primer plano, porque de pronto es un gesto que está haciendo, pero de pronto es que va a agarrar algo. Entonces necesitamos un plano medio. Para eso es que sabemos para qué son los planos generales, para qué son los planos medios, para qué son los primeros planos, para no confundirnos con esto. Una técnica alternativa es hacer tres planos, un plano general con toda la acción, un plano medio y un primer plano para detallar su gesto. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Eso qué quiere decir? Sí. Esto que quiere decir que nosotros hacemos, el realizador y el director lo que hacen es una cantidad de planos en exceso. Ve que ahí te estoy hablando de la mínima cantidad de planos que necesitas para que una secuencia o una escena te quede bien. O sea, cuando estoy hablando bien es con respecto al raccord, o sea, que el editor o el montajista tenga la cantidad de planos necesarios para armar su secuencia con una intención. O sea, si tú tienes una intención para una secuencia, por ejemplo, que la gente llore, si no tienes la cantidad de planos necesarios para eso, de pronto no te va a servir. A menos que el actor sea buenísimo y con un solo plano de él se llegue a su cometido, o sea, el mensaje llegue pleno. Cosa que es muy difícil. Para eso tenemos entonces un ejemplo, ahí lo tengo en la carpeta, el ejemplo de raccord en Walking Dead, una secuencia. Vamos a seguir avanzando porque esto es un poquito largo. Entonces, cuando hay acción, lo que hacemos es un plano general, un plano medio y un primer plano para el gesto del personaje. No importa que después no utilices ese primer plano, siempre es necesario que lo tengas para que el editor pueda tomar decisiones. El procedimiento más fácil que nosotros nos debemos aprender es cómo se graba un diálogo. Eso es fácil, lo estamos viendo desde que vimos por primera vez la televisión, estamos viendo planos y contraplanos. Eso es lo más claro que tenemos, planos y contraplanos y planos de escorzo, o sea, planos sobre el hombro de un personaje con otro personaje frontal. Y para eso siempre utilizamos la regla de los 180 grados para que se puedan mantener las posiciones de los personajes como tal. Entonces, siempre utilizamos la regla de los 180 grados, elegimos un lado y a partir de ahí colocamos todas las cámaras de ese lado. Si ya elegimos empezar desde un lado del eje, eso quiere decir que en ningún momento vamos a saltar para el otro porque entonces vamos a intercambiar las posiciones y estaremos violando la regla de los 180 grados. Por eso es importante hacerlo así, con planos sobre el hombro.
En este caso, si empezamos en esta cámara roja que está aquí, todo el lado rosado sería nuestro eje a favor. Y romperíamos el eje que nos fuéramos hacia el lado. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos pues, vamos a avanzar. ¿Cuántos planos necesitamos aquí? Necesitamos mira, plano y contraplano son dos planos. Necesitamos un plano general donde se van los dos personajes o un plano medio donde se van los dos personajes y primeros planos de las reacciones. Primeros planos de las reacciones. Y un primer plano es un plano frontal. Un primer plano es diferente a un plano de corso porque en el plano de corso se ve el hombro. En cambio, en el primer plano no se ve el hombro. Entonces, ve que tenemos plano y contraplano, que son planos de corso y planos frontales. O sea, ahí van 4 planos más un plano general o plano medio donde se vea la distancia en la cual están los dos personajes. O sea que todo diálogo necesita mínimo 5 planos. Está claro eso, ¿cierto? Eso es lo más fácil, lo más claro para todos. El ángulo de la cámara, para hacerlo de manera ortodoxa, las angulaciones de cámara tienen que ver con la posición del horizonte de las miradas de los personajes. Veámoslo más gráficamente así. Aquí estás viendo ya cómo se ve el plano finalizado, pero para entender la angulación de la mirada de los personajes es mejor verlo con este gráfico. ¿Por qué? Porque así imitamos la posición directa del personaje como tal, que es el que está recibiendo la información. Entonces hay que estar pendiente hacia dónde está mirando el personaje y cuál es su altura como tal. Yo necesito familia. Está todo por allá. La pelea que tienen ahí. Ay, ¿eres tú? Oye. Según la agarrajo por ti. Oigan, por favor, apaguen el micrófono. Ay, vamos viento en popa. Al que sea que estén matando allá, caí en esa vaina. Corriendo ahí, ¿qué es lo que pasa? Está ahí en una batida. Entonces, mira, fíjate en la posición y hacia dónde está la cámara, la posición de los ojos como tal, para que los planos tengan que ver con la mirada de los personajes. Cuando tú no lo haces así, parece que la cámara fuera la vista de otro personaje. Es como si fuera la subjetiva de otro personaje en el sistema. Cosa que no queremos. Ya, pero apaguen en la radio esa. Pero mira. Hey, profe. ¿Quién es de la bulla esa? Mi persona fue Adrián. Fue Adrián. Adrián Lario. Profe, yo quería decir algo que me acabaron de enviar el link nada apenas. O sea, creo que deberán de mandarse el link una hora antes. Pero lo acabaron me voy a enviar el grupo ese de edición. Ahí tenemos la hora de cuándo se mandó. No, realmente, a mí porque me lo mandó Kisai, pero si yo no hubiese visto el mensaje de Kisai, apenas me hubiese llegado en también. el grupo de comunicación, el grupo de edición mandaron a las 7:50. Bueno. Y está el otro que ese no lo había podido mandar porque no había podido. Miren, yo voy a subir el video de la clase anterior y porque la clase anterior no lo había subido todavía. Entonces, ¿por qué? Porque es la misma clase, está en la segunda parte de la anterior. Esta clase de continuidad y raccord son 3 clases. Son 3. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que es la misma clase. Entonces, tenemos la primera parte, ahora subimos la primera y la segunda parte que sería esta. Esta también se está grabando. Entonces, mira. Vamos a avanzar. Bueno, profe, estamos atentos. La verdad es que la sugerencia que doy, pues que David, que es el secretario, pues no se le olvide enviarlo a los distintos grupos, porque, por ejemplo, particularmente me acabo de llegar y me acabo de conectar ahora porque hasta ahora me entero, ¿sí me entiendes? Y bueno, se me pasó porque siempre yo le pregunto a David qué hay para hoy, qué hay, pero se me pasó de verdad porque estoy haciendo otras cosas acá pendientes. Pero, revoquen a David. ¿Para qué? Para tener en cuenta eso, profe. Adrián, ¿cierto? Sí. Claro. Claro, Adrián. ¿Sí? Caramba, Sayo. Sí. Vean, están comiendo arepa aquí, hombre.
Oye, el Tayo parece que lo hubieran soltado de ternera, marica. Ya, continuemos, que nos falta. Taira, eres tú. ¿Qué? Taira está viendo eso. Sí, tronco de pelo, va. Jairo Arnedo. Jairo se parece a Coque Cafetero. Ay, por eso estaba diciendo, todo el mundo que viene de Semana Santa viene de Tayo, Acaban de empezar. te soltaron de ternera, papi. No, vamos adelantados, pero Ey, estamos grabando. Qué culo de risa. Bueno, y Es la barba, Adrián. Caramba. Oiga, No, barba, el vamos intento de barba que tiene. a seguir. Yo no pongo la imagen mía, porque yo también tengo, y tengo tronco de Me barba. salió el último. Mira, Vamos con la clase. de Pero barba. bueno, incluir gestos y acciones, cuando estamos hablando de gestos y acciones, son movimientos, así como ahora que la gente se está agarrando la barba ahí. El Dylan que se acicala. Cuando estamos hablando de incluir eso, es porque las acciones o movimientos dentro de un plano nos sirven para hacer los cortes, o sea, nos sirven para cambiar de un plano a otro. Eso lo vemos bastante reflejado en las películas de acción donde hay puños y patadas y cosas así, películas de acción de karate, en donde más se nota este corte sobre el movimiento que se conoce como match on foot. Ahí tienen unos videos para que veas unos ejemplos. ¿Qué pasa si usted siempre está pensando en las acciones o movimientos que tienen los personajes? Eso le sirve a usted para que sea más fácil hacer el cambio de un plano a otro. Si su personaje es muy estático, es un problema. ¡Anda! Uf, ¿Y eso qué? ahora, Ajá, Ey, ey, pero también la Quizá y esa grosería. quizás, Mira, ¿qué pues, el pasa? micrófono, ¿cuál es tu guachafita? Quizás. Hasta acá huele, por favor. Con esa boca besada a tu mamá, quizás. Bueno, entonces ya entendían lo de las acciones. Se llama match on cut. Match on cut, o sea, cortar sobre la acción. Y eso quiere decir que nosotros siempre, a propósito, tenemos siempre gestos. Nos sirve para un video de rap, para un video de reggaetón, para una película de acción y para diálogos. Porque se están haciendo los mismos movimientos que sirven para unir un plano con otro. Entonces, eso quiere decir que los cortes de raccord o de continuidad están basados en la continuidad visual, la importancia y la similitud en el ángulo de dirección, como estábamos viendo hace rato. Entonces, vea que ahora entramos a otra parte que se llama principios de edición. Principios de edición. Jairo, ¿cómo estás? Ay, botando. Jairo, bueno, mira, es que vamos por mantener la dirección dentro de un cuadro. Quiere decir que nosotros, dentro de la misma escena, mantenemos la dirección basándonos en que en el raccord de dirección y de miradas, como se dijo en la clase anterior. Lo segundo que debemos hacer es restablecer la escena. Para restablecer la escena, nosotros debemos saber que siempre comenzamos con un plano de situación, con un plano abierto, un plano general. Después vamos a un plano medio y terminamos en un primer plano, o sea, interiorizamos al personaje y siempre restablecemos la escena. Siempre que nosotros queremos decir que vamos a otro lugar, comenzamos con un plano abierto, vamos al plano medio y terminamos en el primer plano de nuevo. Y el último principio de edición se llama darle continuidad al tono. Para darle continuidad al tono tenemos que trabajar siempre en base al white balance, bien hecho. O sea que en la escena, los planos que hagan parte de una escena como tal deben tener la misma cantidad de iluminación y de color necesaria. ¿Para qué? Para que dé raccord y continuidad. Si queremos combinar una secuencia, también deberíamos hacer lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Gracias al white balance. O sea, a su color, a su temperatura de color y a la iluminación como tal. Un cambio de iluminación, un cambio de color es un problema después en edición cambiar eso. Así que es mejor tenerlo ya listo desde la realización. Hoy la clase, para los que llegamos un poco tarde o que no dieron el link como era, estábamos hablando de la realización. O sea, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que el raccord se cumpla? ¿Cómo debemos grabar para que el raccord se cumpla? Esto es una clase que más bien es práctica. Estoy dando la parte que es teórica, pero esta clase es práctica.
porque toca coger la cámara y ponerla en posiciones para que sepa de qué estamos hablando. Hay personas que lo van a entender así, pero yo sé que hay otras personas que no van a entenderlo así porque no están viendo cómo se hace. Ya los que tienen más experiencia de pronto dicen, ah, sí, porque es que la cámara se pone así asado, pero los que no, a algunos les va a costar trabajo entenderlo. Entonces, de todas maneras les dejo unos videitos ahí para que gracias a los videitos se entienda mejor. Si alguna cosa me preguntan de nuevo. Cosa que, ¿qué hacíamos con esta clase? Que gracias a esta clase cogíamos un guión, lo adaptábamos y hacíamos un cortometraje. Cosa que, ajá, no podemos hacer. Entonces. Profe, y... Diga. ¿Quién habla? O sea, ¿no habrá alguna manera de nosotros desde sus casas poder hacer el ejercicio y que usted haga una medición de si lo estamos haciendo bien o lo están haciendo mal? Exacto. ¿Sabes qué era lo bueno ahí, Jairo y Isaías? Que hacerlo en la práctica. O sea, ponerse una escena, mira, vamos a hacer una escena así. Esta escena tiene este guión. O sea, como te pasa en la vida real, mira, tiene este guión. Y el centro de este guión es que existe un sentimiento que se llama la lástima. Entonces, ¿cómo lo haces tú manteniendo el raccord? Entonces, ¿qué te calificaba yo ahí? ¿Cómo tú aplicas las reglas ahí? ¿Cómo tú aplicas esas reglas que están en las diapositivas? Las haces en vivo. Otra cosa era hacer el ejercicio en directo. O sea, íbamos, mira, aquí tienen un guión cada grupo, una escena cada grupo. Necesito que hagan la escena aquí en la clase, que la pongan cómo se va a grabar, que me expliquen cómo se graba. La otra es que, Isaías, bueno, me ha puesto a pensar, ¿cómo harías tú para hacer, bueno, plano y contraplano lo puedes hacer muy bien, porque lo puedes hacer hasta con tu papá y tu mamá y lo pones a que hagan el diálogo. Yo vivo solo. Lo puedes hacer tú solo también, porque con la niñita que sale de atrás. Y lo puedes hacer tú solo, porque si aplicas enfrentamiento de mirada, lo puedes hacer tú solo, o sea, puedes contestar hablar y contestarte a ti mismo. Como hacen los influencers. Claro, como hacen los influencers.